jornada Morelos. Nos encontramos con Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto. Bienvenido. No, el gusto es Bienvenido nuestro. a la Casa de la Agricultura. Por favor, que es un placer y gracias por la oportunidad. Mucho gusto. Víctor, ¿de qué tamaño es el reto? Bueno, pues es un reto mayúsculo. Somos un país rural, somos un país no solamente por sus tradiciones, por su gran diversidad, los centros de origen de cultivos muy importantes, pero también somos un país con un gran potencial y sin duda un país que tiene y debe aspirar a jugar un papel cada vez más importante en el contexto mundial como un país proveedor de alimentos, no solamente para nuestro mercado nacional, sino también en el mundo. Pues es contrastante, ¿no? En el centro, tal vez en el norte, vemos una agricultura competitiva, tecnificada y demás, y en el sureste, el sur, lamentablemente contrastante. México es un país rural, tal vez por la gente que vive, que depende, que sobrevive en el campo, pero en términos de aportación de Producto Interno Bruto, de desarrollo, ¿qué tanto lo es? Qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que es importante hacer ver que tenemos algo así como dos países en un solo territorio, desde el punto de vista, pues yo no diría solamente agrícola, sino agroecológico. Nos fue mucho más fácil desarrollar nuestra agricultura en el centro norte por razones agroecológicas, casualmente. Donde fue fácil, o relativamente fácil, digamos, la segunda mitad del siglo pasado, ampliar o extender nuestra capacidad productiva, donde pues durante los 70s, 80s fuimos un país modelo que no solamente satisfizo todas sus necesidades mínimas nuestras demandas de alimentación, sino también jugamos un papel muy importante en la exportación. Claro. De exportación no solamente productos, sino también fuimos un centro de capacitación, de formación de recursos humanos, de posgrados, que esto se fue disminuyendo con el tiempo por diferentes circunstancias. Tal vez una es de que se le restó atención a la investigación, a la innovación científica, al conocimiento y a la transferencia de ese conocimiento a los agricultores. De modo que nos quedamos, yo diría, en el proceso un poco estancados, porque sí hubo un gran desarrollo en la parte centro-norte, donde pues claramente nos sentimos orgullosos del tipo de agricultura, que es una agricultura muy competitiva, que atiende mercados yo diría, de los más exigentes en cuanto a calidades, pero que en el camino pues se nos quedó la otra parte del territorio, porque tiene condiciones diferentes, hay que reconocer retos diferentes, para lo cual necesitábamos un desarrollo, una agricultura pues acorde a esas condiciones, y eso es lo que pretendemos en este nuevo gobierno. ¿Qué tan difícil es, en todos los sentidos, tenencia de la tierra, cuestiones culturales, arraigo, intereses tal vez de terceros, integrar a la productividad los nuevos programas, las nuevas formas, que angustian un poco porque se presume que de tal austeridad va a ser cada vez más difícil alcanzar el bienestar para estas familias, para este sector? Yo creo que es muy importante primero reconocer que son condiciones diferentes, lo cual nos debe llevar a tener estrategias diferentes. Partimos del hecho, como te decía, nos dedicamos a desarrollar esta agricultura extensiva, una agricultura que fue pues relativamente fácil incorporar innovación, conocimiento. Y las condiciones que se nos dan en el sur-sureste, por ejemplo, pues son agriculturas que tienen climas diferentes, tipos de suelos diferentes, claro. Para lo cual necesitamos pues el desarrollo de desarrollos tecnológicos adaptados a esas condiciones. Esto es, los temas de enfermedades y plagas son mucho más demandantes, los climas son de temperaturas altas con humedad, obviamente inciden mucho en aspectos de índole sanitario, pero igual, por otro lado, hay que reconocer que el futuro de la agricultura tiene que estar complementado con ambas partes del país. ¿Por qué lo digo? Porque en el sur-sureste tenemos gente, que eso es muy importante, y tenemos otro elemento que es el agua. Que hoy día empieza, como sabes y como todo el mundo sabe, empieza a ser una limitante para nuestra agricultura altamente demandante de este recurso en la parte centro-norte del país. Entonces es claro que tenemos que voltear la brújula a 180 grados, no en el espíritu o en el ánimo de disminuir la atención y los apoyos a esta agricultura,
Lo que pasa es que hay que reconocer que tienen necesidades diferentes. Entonces, lo que bien hicimos en la segunda mitad del siglo pasado, ahora lo tenemos que hacer como el pago de una deuda con un importante sector de nuestra sociedad rural en el sur-sureste, y que pues está esperando ese acompañamiento, ese apoyo, pero también hay que reconocer que ahí podemos fincar mucho del futuro, de la sustentabilidad alimentaria, de la competitividad, y sin duda tener un país complementario con una oferta de productos que podrían y deben ser pues líderes en la exportación. Te hablo, por ejemplo, del café, te hablo del cacao, claro. Te hablo del plátano, te hablo de la piña, en fin, una serie de productos que tienen y que están esperando su oportunidad para explotar, digamos, en toda su capacidad. Y el Tratado de Libre Comercio con los nuevos, Telecán ahora, que está por concretarse, DVD, sí, suponemos, sí. ¿Esto también alienta, desalienta? No, definitivamente. Pues hay que reconocer que ha sido una decisión en términos de esta unificación de un mercado norteamericano en este tratado, donde hemos tenido, inclusive en el sector agrícola, un gran beneficio. Okay. Nos llevó a ser un país más competitivo, nos llevó a ser un país que ha incorporado tecnología, que ha traído como consecuencia pues una alta capacidad competitiva, y eso pues nos debe seguir alentando para que este nuevo tratado que esperamos llegue a firmarse antes de terminar el año, finalmente nos permita en una nueva etapa, con una nueva negociación y sobre todo con retos diferentes, tiene ajustes importantes que nos van a permitir entrar en una etapa donde yo sí veo un gran futuro para la agricultura nacional. Excelente. Tu secretaría, tu responsabilidad, la pesca, muchos se centralizan en productos muy comunes, por decirlo de un modo, camarón, sí, lo que sé. Sí, atún, claro. ¿Cómo pensar, cómo ayudar a diversificar y abrir áreas de oportunidad donde incluso costa no se tiene? Sí. Bueno, hay que reconocer que hemos tenido, al igual que otros sectores, yo diría un proceso gradual de desatención a la pesca y a la acuacultura. Aun cuando la acuacultura, si bien ha venido despuntando y desarrollándose últimamente mucho en función del interés del sector privado, ha venido ocupando un espacio, y que lo vemos no solamente en México, en el mundo. La acuacultura pues será la oferta futura de productos del agua en una alta proporción. Sin embargo, México, por su potencial y sobre todo por todo su litoral, está llamado a jugar un papel muy importante como proveedor de pescado, de camarón, como tú bien dices, pero que necesitamos otra vez, al igual que en el caso de la agricultura, posiblemente en el caso de la pesca todavía más drástico, tenemos que tener un esquema de ordenamiento de nuestra pesquería y de vigilancia. Aquí ha ocurrido, y te diría en los últimos 5 años, un desentendimiento, y ha aflorado, digamos, una forma poco responsable del manejo. No se respetan las vedas, se ha venido incrementando mucho la pesca furtiva, el desarrollo de un incremento en el uso de la pesca ribereña fuera de control, y eso lo tenemos que recuperar. No es fácil, porque claramente ha habido un desentendimiento en esto por los últimos años, y que nos corresponde gradualmente volver al orden, aplicar la ley y finalmente tener un esquema de vigilancia donde pues todos puedan hacer uso del recurso, pero de una forma mucho más responsable. Se ve que tienes muy claro la problemática, el diagnóstico. En este caso en particular, ¿tu reto es más el tema de presupuesto o el tema de conceptualización de lo que prácticamente representa tu área de responsabilidad? Mira, yo estoy convencido de que en este gobierno vamos a reposicionar la agricultura como un motor muy importante del desarrollo del país. Afortunadamente la agricultura
finalmente empieza a ser reconocida como, no como un sector que hay que subsidiar, claro, sino más bien cómo lo hacemos parte del desarrollo. Y México, insisto, por su ubicación, por su diversidad, por su tradición, por su origen, pues es de los que está llamado a jugar un papel muy importante. Cuando tú analizas dónde se va a producir el alimento para dentro de 30 o 20 años, alimentar a 30 millones más de habitantes en el mundo, pues la verdad es que va a ser en el continente americano, en las dos partes, o sea, Norteamérica, que Canadá, Estados Unidos, México, y Sudamérica, como los que van a proveer en una proporción cada vez más importante, pues de ese alimento que requiere la humanidad, que está creciendo y que está creciendo a ese ritmo. Entonces yo sí veo a México con esa gran oportunidad. ¿En qué aspectos? México no va a ser un país líder en producción de granos, pero lo vamos, sin duda, lo estamos siendo y lo vamos a hacer cada vez más en producción de hortalizas, de frutas, de algunas especialidades. Somos número uno en varios cultivos importantes, bueno, ya no digamos el aguacate, el tomate, el chile, etcétera, pero somos primer lugar productor del mundo en nuez. Lo vamos a seguir siendo en algunos otros cultivos, algunos frutales. El tema de las hortalizas va a ser muy importante, y esto pues está asociado a una tendencia de que la gente está más preocupada y más interesada en comer bien, comer mejor. Sí, claro. Independientemente del nivel de ingresos de las familias. Sí, Entonces, yo sí veo ese papel. Entonces, a mí como te decía, me estoy convencido y estoy claro de que esa es la ruta que México tendrá que seguir en los próximos años. Bien, decíamos, en el caso particular de Morelos, un estado con una complejidad en la tendencia de la tierra muy particular y tal vez la más compleja en atender. ¿Tú cómo ves tu sector? ¿Cómo ves la posibilidad de fomentar a pequeños productores, a crear nuevas posibilidades? El clima es maravilloso. Claro. La parte de esto de la piscicultura, de peces de ornato es brillante, es destacable, pero ya en un plano ya más activo, con más posibilidades. ¿Tú le ves a Morelos que podemos ser una alternativa? Casualmente, y por lo que ya señalas, Morelos tiene un grandísimo potencial. Tal vez lo más importante es que tiene tan cerca el mercado inmenso que no se ha venido cubriendo, y que Morelos, por esas características de su clima, de su suelo, yo creo que nos hemos tardado en responder, y sobre todo destacar a Morelos como un estado proveedor de muchos de los productos que demanda el mercado de la Ciudad de México. Esa es una parte. ¿Y a qué me refiero? Pues fundamentalmente lo que tiene que ver con hortalizas. De alguna forma Morelos ya empieza a jugar un papel importante. Por ejemplo, es el primer proveedor de nopal, verdura. Desplazó a milpa y ahora pues ha venido ocupando espacios importantes en la parte, ya no se diga de ornamentales, por sus características, toda la parte de arquitectura de paisaje y toda la parte de oferta de estos productos, por las condiciones que el Estado ofrece. Pero yo estoy convencido de que Morelos tiene que recuperar, por ejemplo, su arroz Morelos. Como sabes, bueno, pues hoy día importamos el 95% del arroz que consumimos. Un arroz que no es de las características, ni mucho menos de la calidad de lo que consumimos, lo que estuvimos acostumbrados a consumir. Entonces, yo seguiré insistiendo en que vayamos progresivamente recuperando esa calidad. Tenemos las condiciones, tenemos la gente, tenemos el clima, y ahí este año, en este ciclo que viene, empezaremos ya con alguna superficie más o menos que nos empiece a volver a dar la pauta de la ubicación, con una denominación de origen y con esa calidad que estábamos acostumbrados a consumir. Esa es una parte. Ha sido un estado por demás cañero. Tenemos un tema preocupante, que es el costo del azúcar y sobre todo la disminución en el consumo del azúcar, pues no solamente en México, a nivel mundial. Entonces tenemos que buscar alternativas, y una de ellas pues se nos puede presentar posiblemente pronto, porque queremos empezar a producir bioetanol a partir de caña de azúcar. Entonces el mercado para el bioetanol, que sería un oxigenante de la gasolina comercial, pues sería naturalmente Morelos, uno, por tenerlo tan cerca de una gran demanda de gasolina que es
que es el Distrito Federal, o Ciudad de México, perdón. Entonces yo veo eso como alternativa. Yo creo que también tenemos que seguir trabajando en Morelos hacia otra serie de desarrollos. Por ejemplo, para mí es muy importante todo lo que tiene que ver con la elaboración de biocompostas, una agricultura más orientada a la parte orgánica, que es hacia donde se están moviendo los mercados. Y volviendo al tema, el mercado de la Ciudad de México, Morelos puede ser un estado que puede proveer mucho de esto. Y todavía asociado con eso, creo que sería muy importante, y eso podría ser una política de Estado, del propio Estado, en que se desarrolle el agroturismo. Esto es, tienes una sociedad en la Ciudad de México que le estaría muy interesado entender y conocer un poquito, y sobre todo educarse un poco más de cómo son las actividades productivas en los diferentes estados. Claro. Entonces hacer rutas de producción de diferentes cultivos, quesos, bebidas, maíz, nopal, etcétera, tendrían como parte de un esquema que ayudaría mucho, porque está tan cerca del Distrito Federal, hay tanto interés en conocer, o al menos despertar el interés para conocer un poco cómo se dan la producción de determinados cultivos. Podría ser una parte importante. Insisto, el Estado está tan cerca, y hay una cultura de visitar el Estado, pero creo que podría ser parte de una política que podría perfectamente ayudar. Por último, yo dejaría otro tema pendiente que me interesa mucho que después lo vayamos analizando, y es el tema del manejo del agua en el Estado. Como sabes, bueno, pues este es un recurso finito, es un recurso que hemos usado, yo diría, un tanto irresponsablemente. Entonces, en la medida que podamos hacer un mejor manejo del agua para la agricultura en el Estado, pues todo esto que te estoy diciendo va a tener una repercusión cada vez mayor. Y un Estado que tiene, como te digo, este gran potencial, esa posición estratégica, puede beneficiarse mucho si finalmente hacemos un buen esquema de sistemas de riego, de sistemas de uso adecuado del agua. No, pues de alguna forma agradecemos mucho tu tiempo, nos has dado ideas importantes, sí, algunas tal vez no consideradas, yo creo que ni por muchos, ni siquiera por la gente involucrada en el tema, en el Estado. Evidentemente la cercanía de la Ciudad de México, como destacas, nos da mercado, nos da visitas, nos da procuración en todos los sentidos, y alentar ese mercado maravilloso, tanto de consumo como para procuración de espacios, clima, albercas, incluso ahora otras vertientes, pues nos alienta muchísimo. Víctor, va a estar muy pendientes y nos da oportunidad de vernos periódicamente cuando valga la pena. Obviamente estaremos siempre a tanto, pero si no, tal vez en 60, 90 días platicar nuevamente, y nosotros también traerte información o proporcionarte datos de lo que está sucediendo en torno a todo lo que comentamos para ilustrar a nuestra audiencia, sería maravilloso. Pues estamos pensando, y aprovechando que estás hablando de la futura entrevista, nosotros estamos planeando tener un acto de cierre de este año en honor y en conmemoración del centenario de la muerte de Emiliano Zapata. Queremos hacer un acto para cerrar nuestras actividades precisamente en Morelos, y pues estaremos muy interesados en poder darle seguimiento a lo que estamos haciendo. Claro, incluso podemos convocar a actores importantes que identificamos, hacerlo de manera coordinada, para que el evento todavía salga mucho más, que sea relevante, que realmente toquemos las fibras de la gente que la verdad siente que no se les atiende, que no se les apoya, que no hay respuesta. Y me parece que escuchándote, habiendo tomado esta responsabilidad, eres un hombre que estás comprometido totalmente con el tema. Pleno. 24 horas al día. Lo sé, Víctor. Pues un placer, Víctor. Un placer igualmente. Gracias por la visita, y estamos a la orden. Gracias, amigos.